mandato de máximo empleo y precios estables para el beneficio del pueblo estadounidense. La economía en general está fuerte y ha progresado significativamente hacia nuestras metas en los últimos 2 años. Las condiciones del mercado laboral son sólidas y la inflación está más cerca de nuestra meta a largo plazo de 2%, aunque sigue siendo un tanto elevada. En apoyo a nuestras metas, hoy la Comisión de Mercados Abiertos decidió mantener las tasas de interés sin cambios. También tomamos la decisión técnica de aminorar el descenso en nuestra hoja de balances. Tendré más detalles que dar más adelante después de revisar acontecimientos económicos. La actividad económica se sigue expandiendo de manera sólida desde el último trimestre del año pasado. El Producto Bruto aumentó a más de 3%. Indicadores recientes sugieren una moderación del gasto de los consumidores después del crecimiento rápido que vimos en la segunda mitad de 2024. Análisis de viviendas y negocios apuntan a incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Está por verse cómo esto pudiera afectar el futuro del gasto y la inversión. En nuestro sumario de proyecciones económicas, la proyección media va a un aumento del Producto Bruto en 1,7% este año, un poco menos de lo que se proyectaba en diciembre, y un aumento por debajo del 2% en los próximos 2 años. En el mercado laboral, las condiciones siguen sólidas. Se han añadido casi 200.000 empleos en los últimos 3 meses. La tasa de desempleo está en 4,1% y sigue siendo baja, y se ha mantenido dentro de este rango en el último año. La brecha se ha mantenido estable durante varios meses. Los salarios están aumentando más rápido que la inflación y a un ritmo más sostenible de lo que vimos en la fase inicial de recuperación de la pandemia. Los indicadores sugieren que hay un balance en el mercado laboral. El mercado laboral no es una fuente de presiones inflacionarias significativas. La proyección media de la tasa de desempleo es de 4,4% para fines de este año y 4,3% en los próximos 2 años. La inflación ha amainado considerablemente en los últimos 2 años, pero sigue relativamente elevada en comparación con la meta del 2%. Estimados en base al índice de precios al consumidor y otros indicadores sugieren que el aumento fue de 2,5% en los 12 meses que terminaron en febrero, y eso excluye las categorías volátiles de alimentos, combustible. El aumento fue de 2,8%. Algunas medidas en el corto plazo se han adelantado. Hemos visto en los mercados y en el análisis, consumidores y negocios mencionan que un factor importante son los aranceles. En cuanto al año próximo y más adelante, las mediciones siguen consistentes con nuestra meta de 2% de inflación. La proyección media para el total de inflación es 2,7% para este año y 2,2% para el año que viene, un poco más alto de lo que se proyectaba en diciembre. En 2027 la proyección media se mantiene para 2%. Nuestras medidas de política monetaria seguían por nuestro doble mandato de promover máximo empleo y precios estables para el pueblo estadounidense. Y en la reunión de hoy la Comisión decidió mantener la meta de fondos federales en 4,25 a 4,5%. En lo adelante, el nuevo gobierno va a establecer cambios significativos en 4 áreas distintas: comercio, inmigración, política fiscal y regulaciones. El efecto neto de estos cambios es lo que va a determinar el rumbo de la economía y de la política monetaria. Aunque ha habido algunos avances en estas áreas, especialmente en el ámbito comercial, la incertidumbre sobre estos cambios y sus efectos sigue siendo alta. A medida que analizamos la información que va llegando, separamos la señal del ruido en este análisis. Como decimos en nuestra declaración, al considerar los ajustes adicionales en cuanto a la tasa de fondos federales, la Comisión va a evaluar las cifras que se vayan recibiendo y el balance de riesgos. No tenemos que precipitarnos para ajustar nuestras posturas políticas y estamos en buena posición para esperar a que haya más claridad. La participación individual se mantiene ajustada a las proyecciones que tenemos en base a lo que se considera que pudiera ser el escenario más probable de aquí en más. Es un ejercicio difícil en este momento.
debido a los factores de incertidumbre. La predicción medio apunta que la tasa estará en 4,9% para fines de este año y 3,4% para fines del año próximo, sin cambios con respecto a diciembre. Si bien estos pronósticos individuales están ligados a la incertidumbre, como dije, la incertidumbre hoy en día es particularmente elevada. Eso no es una decisión de la Comisión. No hay un curso predeterminado. Iremos ajustando nuestras políticas de manera que alcancemos nuestras metas de máximo empleo y estabilidad de precios. Si la economía se mantiene fuerte y la economía sigue avanzando al límite de 2%, podemos aliviar restricciones. Si hubiera un debilitamiento inesperado, podemos ajustar las políticas según sea pertinente. Nuestra posición actual está bien afianzada para lidiar con los riesgos e incertidumbres que enfrentamos para cumplir con nuestro doble mandato. En la reunión de hoy también decidimos reducir el descenso de nuestra hoja de balances. Desde que comenzamos con este proceso, hemos ido bajando en casi $2 billones. Los indicadores del mercado sugieren que la calidad de las reservas sigue siendo abundante. Hemos visto algunos indicios de restricciones en los mercados de dinero. En abril, anticipamos una cifra más baja, llegando a 5.000 millones. Esto concuerda con la intención de la Comisión de mantener estos activos en el largo plazo. Mantenemos el tope sin cambios. Esto no tiene implicación para nuestras posiciones de política monetaria y no deberían afectar nuestra hoja de balances en el periodo a mediano plazo. Estamos en el proceso de una revisión quinquenal. En esta reunión nos concentramos en las metas de máximo empleo y la dinámica del mercado laboral. Esto incluye análisis y eventos públicos con numerosos participantes, incluyendo las reservas federales del país y una conferencia que tendremos en mayo. Durante este proceso estaremos abiertos a escuchar ideas y comentarios y adoptaremos las lecciones aprendidas en los últimos 5 años. Tenemos la intención de completar la revisión para fines del verano. La Reserva Federal tiene 2 metas para la política monetaria: máximo empleo y precios estables. Seguimos comprometidos a apoyar el máximo empleo, a reducir la inflación para llevarla cerca de la meta del 2% y mantener las expectativas a largo plazo bien ancladas. Nuestro éxito en este sentido es importante para todos los estadounidenses. Entendemos que nuestras medidas afectan a comunidades, familias y negocios de todo el país. Todo lo que hacemos es en aras de nuestra misión pública. Haremos todo lo posible para lograr nuestra meta de máximo empleo y estabilidad de precios. Gracias. Preguntas. Howard Schneider with Reuters. Thanks for your time. So, two things on sort of the real side here. Un par de cosas sobre la inflación y Producto Bruto. ¿Cuánto del pronóstico de inflación para este año está asociado a los aranceles? ¿Y consideran ustedes que esto será un ajuste de una vez, singular? ¿Cuánto de esto se asocia a los aranceles? Déjenme decirles que va a ser difícil hacer una evaluación precisa de cuánto de la inflación estará asociado a los aranceles. Habrán visto que la inflación en algunos artículos aumentó considerablemente en los 2 primeros meses del año. Tratar de asociar eso con los aranceles es muy difícil. La respuesta es que claramente hay una conexión con los aranceles, pero vamos a estar trabajando para buscar la mejor manera de separar la inflación no arancelaria de la que está asociada con aranceles. En términos de su otra pregunta, es muy pronto para decirlo. Como he mencionado, puede que sea el caso que tengamos que analizar otros factores de inflación si aminorar rápidamente si es un fenómeno transitorio, y eso puede ser el caso en la inflación asociada con aranceles. Esto va a depender de si esta ola pasa rápido y cuáles serían las expectativas o si siguen bien cimentadas para el largo plazo. Creo que lo que quiero entender es si no hay un cambio para nada y la inflación se mantiene
¿No implicaría eso que básicamente ustedes han decidido que no hay ningún indicador aquí y que volvemos a una consideración transitoria? Creo que ese es el caso base, pero ciertamente no podemos saberlo. Tenemos que ver cómo es el desarrollo de los acontecimientos. Si vemos un aumento en la inflación y francamente hay algo de inercia. Cuando hay cambios en este ambiente de incertidumbre, hay un cierto nivel de inercia de la gente que dice, mejor me quedo donde estoy. Usted describe la expectativa de inflación como bien anclada, pero su confianza ha cambiado considerando el alto nivel de incertidumbre en los pronósticos, hogares y negocios. Nosotros analizamos esto con sumo cuidado. Todas las fuentes que podemos encontrar, base de mercados y demás. En general, el cuadro es el siguiente. Vemos incrementos en las expectativas a corto plazo. Y la gente que responde a estos cuestionarios le apunta a los aranceles. Si usted analiza un poco más ampliamente este fenómeno, francamente no se nota un aumento sustancial. Las expectativas siguen bien ancladas. Pero después está el factor de mercado. Si es un patrón similar, los mercados pudieran considerar presiones inflacionarias en los próximos 2 años asociadas con los aranceles, pero en una proyección a 5 años o más, vemos que hay un equilibrio o quizá un descenso. Analizamos eso y vamos a estar muy atentos. No damos nada por sentado. Eso es fundamental en nuestro trabajo. Eso es lo que vemos en este momento. ¿Y cuánto peso le ponen al deterioro en la confianza de los consumidores? Usted decía recientemente que quizá este no sea el mejor indicador de gasto futuro, pero ¿a qué atribuyen este deterioro y en qué medida esto pudiera ser un indicador para otras cifras? Vemos indicadores sólidos. Sobre el crecimiento puede haber una moderación del crecimiento, del gasto de los consumidores. El desempleo está en 4,1%. La creación de empleo se mantiene en un nivel saludable. La inflación se ha comenzado a mover en parte debido a los aranceles y a otros avances en el curso del año. En general, la imagen que tenemos es un cuadro sólido. Estamos notando un aumento de la incertidumbre y preocupación sobre el riesgo. ¿Cómo evaluamos esto? Esa es la interrogante. Y como mencionaba el otro día, la relación entre estos análisis y la actividad económica no ha sido muy ajustada. Hay gente que dice una cosa sobre la economía y luego van y compran un nuevo auto. No sabemos si ese va a ser el caso. Vamos a estar atentos por cualquier indicio de debilitamiento, por supuesto. Pero considerando donde estamos, creo que nuestras políticas están bien orientadas para reaccionar a lo que pudiéramos ver y pensamos que lo apropiado aquí es esperar a tener más claridad sobre lo que va a ser la economía. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, Chair Greenspan once defined El presidente Greenspan describió en algún momento la estabilidad de precios como una situación que se prolonga en el tiempo, pero no está asociado con las decisiones de hogares y negocios. ¿Es eso lo que ustedes están viendo en este momento? ¿Ven estos cambios en inventarios y demás? Sugiere esto que los consumidores esperan, al menos en el corto plazo, una inflación más alta. Me gusta mucho esa definición y de hecho yo la usé recientemente en una conferencia. Creo que cuando la gente puede tomar decisiones sin pensar en la posibilidad de un repunte de la inflación,
Eso es estabilidad de precios. Creo que estamos cada vez más cerca de eso. No diría que hemos llegado a ese punto aún. La inflación estuvo en 2,5% durante algún tiempo. Creo que con el tema de los aranceles, el progreso pudiera demorarse. Y eso tendría que ver con los aranceles. Pero si usted analiza los pronósticos, vemos que estamos acercándonos a cerca de 2% en este año. Se ha progresado y el progreso futuro creo que se verá aminorado. Si ese es el caso, ¿por qué estos recortes en el S&P? Se habla de dos recortes recientes y se habló de una baja significativa del crecimiento, a 1.7%. Pero la inflación sigue estabilizada. Estos dos elementos se balancean mutuamente. En general, los cambios no son tan notables. El otro factor, como mencionaba, es el tema de la incertidumbre. ¿Qué va a escribir la gente? Es difícil decidir qué se va a considerar o no. Pensamos que nuestra política está en buena posición para moverse en la dirección correcta, pero en el entretanto es apropiado esperar a que haya más claridad. Y el costo de hacer eso, considerando que la economía sigue sólida, esto es bajo. Señor presidente, con desempleo en casi 4%, debería ser suficiente para aumentar las contrataciones, pero estamos viendo que los niveles de contratación se mantienen casi estancados. ¿Qué está pasando? Esa ha sido una característica de este mercado laboral. Alta participación, hay salarios consistentes con una inflación de 2%, alta productividad, un desempleo cercana de este nivel. Pero la contratación es baja, pero también el nivel de desincorporaciones. Así que no estamos viendo gente que esté perdiendo el empleo, pero la gente desempleada tiene que esperar más para conseguir un trabajo. Si vamos a buscar una reducción en los despidos, eso podría traducirse rápidamente, tener un impacto en el desempleo, porque no hay un mercado con alta contratación. Es algo que hemos venido analizando y todavía no se ha manifestado. Anticipamos más bien una posición de alta contratación y bajos despidos. Allí es donde estamos. Ha habido niveles saludables de creación de empleos. Tenemos un mercado balanceado y estamos atentos. Todavía no hemos visto las cifras de las políticas del nuevo gobierno. ¿En inflación o trabajo? En ambas áreas. ¿Cuándo podremos comenzar a ver el efecto? Mire, solo han pasado unos meses. Por ejemplo, los despidos que hemos estado viendo. Ciertamente esto es significativo para las personas afectadas en algunas regiones, pero en el ámbito nacional todavía no es algo significativo. No sabemos cuán lejos va a llegar todo eso. Hemos tenido dos buenas lecturas sobre inflación en los últimos 2 meses, algo inesperado. Y es difícil asociar esto a los aranceles, pero puede que tenga algo que ver. Puede ser ruido y se puede corregir, pero si persiste, puede ser algo asociado con gente que está comprando en anticipación a la entrada en vigor de los aranceles. Eso es muy difícil de identificar porque mucho de esto es un efecto indirecto. Un buen ejemplo es, por ejemplo, los aranceles sobre las máquinas de lavar. Las secadoras no sujetas a aranceles. Así que hay ciertas cosas que se dan de manera indirecta y habrá mucho trabajo que hacer en los próximos meses para establecer la conexión, pero es muy pronto para hablar del efecto inmediato de las cifras de la data económica.
Usted habla de aumentos transitorios. Es el punto de partida. ¿No era ese el punto de partida la última vez? Y no tenían un pronóstico de una inflación más baja la última vez. Y esto no llevó a un recorte en servicios. Así que me pregunto por qué no se está tomando esto en consideración. Cuando usted dice la última vez, ¿a qué se refiere? Durante la pandemia. Bueno, pensé que se refería al efecto transitorio la última vez que se aplicaron estos aranceles. Estamos conscientes de eso. Pero esto sigue siendo cierto. Si hubiera un impulso inflacionario que desaparece por sí solo, no sería apropiado una política más restrictiva, porque para cuando se manifieste el efecto buscado, se habrá aminorado la actividad económica. Y si no es necesario, no sería prudente hacerlo. Y estamos muy conscientes de lo que ha ocurrido, obviamente, con la pandemia, pero tenemos que analizar esto como una situación diferente. Hay diferencias, hay semejanzas. Es un momento diferente. No hemos tenido verdadera estabilidad de precios restablecida, tenemos que tener eso en mente. Y también vemos que la gente se muestra reacia a permitir que los precios se disparen. Y es difícil decir en este momento cómo va a evolucionar todo esto. Steve Leisman, CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. The Bank of Canada in its last El Banco de Canadá en su última declaración decía que la política monetaria no puede limitar el efecto de una guerra comercial. Lo que se puede hacer es tratar de controlar la inflación. ¿Cómo están sus prioridades en este sentido ante la perspectiva de un menor crecimiento si hay que atender el tema de la inflación? Tenemos dos metas, estabilidad de precios y máximo empleo, y tenemos que balancearlos ambos. Puede haber situaciones en las que se den tensiones y tenemos una provisión en nuestra declaración de consenso de qué hacer en ese caso. Es una situación muy difícil para cualquier banco central y para nosotros también. Así que lo que vamos a hacer es analizar a dónde van estas dos metas y cuánto pensamos que puede tomarnos llegar a ese punto. Nosotros tenemos dos vías posibles con nuestras herramientas, pero ese no es el cuadro en este momento. Esa no es la posición en la que está la economía, ni es hacia donde apuntan los pronósticos. Creo que ningún pronóstico apunta a ese cuadro. Y como seguimiento, ayer la Universidad de California en Los Ángeles hablaba de una alta probabilidad de una recesión. ¿Creen ustedes que sus políticas pueden acrecentar las probabilidades de una recesión? Siempre hay una posibilidad de una recesión en el rango de 1 a 4 en cualquier momento. 1 a 4 la posibilidad de una recesión en un año cualquiera. Yo diría lo siguiente. Nosotros no hacemos este tipo de pronósticos. Los pronósticos en general han planteado numerosas posibilidades de una recesión, pero a niveles relativamente moderados, porque esto era sumamente bajo. Hace 2 meses la gente decía que era improbable tener una recesión. Hi, thank you. Chris Rugaber, Associated Press. As you know, I guess last night, President Trump Anoche el presidente Trump despidió a 2 miembros de la Comisión Federal de Comercio, una entidad autónoma, y esto pudiera llevar a una batalla legal sobre la potestad del Ejecutivo para despedir a funcionarios de entidades autónomas. ¿Pudiera eso incidir en la Reserva Federal? Creo que yo respondí a esa pregunta en esta misma sala recientemente y no tengo nada nuevo que decir al respecto. Bueno,
Voy a hacer otro intento. As you know, I wanted to go back to the consumer sentiment. En cuanto al sentimiento de los consumidores, especialmente las expectativas de inflación, la predicción de la Universidad de Michigan, en el verano de 2022 usted hablaba de las expectativas inflacionarias en el índice como la razón por la que adoptaban el repunte. Usted habla de otras medidas en este momento, pero no parece estarle dando el mismo peso. Así que me pregunto, ¿están desestimando eso que vimos la semana pasada en la Universidad de Michigan? ¿Piensa que tiene el mismo peso? Yo lo mencioné en aquel entonces, pero no le doy tanto peso. Ese no fue el caso. Eso fue un análisis preliminar, igual que este. Ese estudio al que usted se refiere, lo analizamos, no desestimamos las cifras que no nos gustan. Las analizamos, pero es algo que se separa de la norma en las evaluaciones del mercado en cuanto a las expectativas en el largo plazo. Tenemos que tenerlo en mente. Nuevamente, yo diría que analizamos todos estos componentes. Esto fue un factor divergente, pero lo tomamos en cuenta. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. Hay preocupación en Wall Street cuando usted dice que quieren estudiar el efecto neto de las políticas fiscales en la economía, que quizá pudieran esperar demasiado y quedarse a la saga. ¿Cómo le puede asegurar a la gente que pueden detectar los problemas con suficiente tiempo? A menos que decidan actuar de manera preventiva. Sabemos qué es lo que anticipamos. Vamos a utilizar nuestras herramientas para alcanzar estas metas hasta donde mejor podamos. Y por supuesto vamos a tratar de mantenernos atentos, pero por ahora las cifras son sólidas. Obviamente estamos atentos a estos niveles de incertidumbre y creo que es un buen momento para esperar a tener una visión más clara. Será difícil tener esa claridad cuando hay un gobierno que se maneja por tweets. ¿Pueden tener un pronóstico confiable? Creo que sí. Es difícil decir cuándo será. Estas decisiones se van a tomar, se van a poner en práctica y ahí veremos. Tendremos que ir haciendo evaluaciones sobre las implicaciones que esto tiene para la economía. Esto lo iremos viendo en el curso de los próximos meses y de este año y nos iremos adaptando. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. At the beginning, you were talking about separating. Usted hablaba de separar la señal del ruido, inflación arancelaria versus no arancelaria. ¿Qué es lo que han notado en los últimos 2 meses? ¿Algo que les haya ayudado a hacer esta distinción? Cuando hablamos de separar la señal del ruido, es una forma de decir que hay un alto nivel de incertidumbre. Y en las noticias se leen muchas cosas, se habla de los aranceles, se hacen interpretaciones. Mucho de esto es ruido en el sentido de que realmente esto no dice mucho. Uno trata de extraer el mensaje detrás de esto. ¿Cuál va a ser el efecto en la actividad económica, en la inflación, en el empleo? Así que ahí es donde establecemos esta relación señal y ruido. Y en cuanto a la inflación arancelaria, ese es un caso especial. La idea aquí, creo que en los primeros 2 meses de este año tuvimos un excelente ejemplo. Teníamos lecturas de inflación en ciertos artículos que se habían mantenido casi en cero. Esto está asociado con los aranceles, pero es muy difícil hacer un análisis científico que equipare una cosa con la otra. Pero también está el factor ruido. Hay lecturas idiosincráticas, hay elementos que se pueden revertir. Eso también sucede y será un componente importante. En un par de meses sabremos de dónde vino todo esto, pero es otro de esos casos. Creo que va a ser muy difícil el hacer este análisis con la inflación que hemos visto este año y poder decir con confianza cuánto de esto se asocia con los aranceles y cuánto no. Pero eso es lo que estamos tratando de hacer. Y vamos a esforzarnos para hacer esa evaluación y estoy seguro que vamos a progresar en ese sentido, pero va a ser un reto.
in your mind would make something cross from noise to a signal, what that threshold would look like? ¿Algún factor que permita hacer esa distinción? Dependerá. Obviamente, queremos evidencia directa que pueda correlacionar elementos concretos de la inflación si están o no asociados con los aranceles. En el sector de servicios, por ejemplo, uno hace esta distinción. Por ejemplo, la inflación en el sector de la vivienda, que por cierto se ha desempeñado bien. Fue un problema serio durante algún tiempo. El problema ha aminorado, pero avanza en un rumbo positivo en comparación con servicios no asociados con vivienda. Thanks for taking our questions, Chair Powell. Kelly O'Grady, CBS News. So consumer sentiment has El sentimiento de los consumidores ha acusado una baja, pero usted dice que la economía y la data siguen siendo sólidas. ¿Cuál es su mensaje para los consumidores que obviamente no están de acuerdo y no sienten esa fortaleza? Porque en lo que se están basando es en sus cuentas cuando compran alimentos. El precio de los alimentos se refiere a inflación pasada. Ese no es el factor de cambio inmediato. Hay descontento y justificado. La gente está pagando más por estos artículos. Ese es el factor fundamental y ha sido así durante 2 años. La gente está descontenta. No es que la economía no esté creciendo, no es que la inflación esté disparada o el desempleo estén disparados. Nada de eso. Tenemos una baja tasa de desempleo, una buena tasa de crecimiento, la economía está bien, pero la gente está descontenta por la situación de los precios y entendemos eso perfectamente. Y como seguimiento, ¿por qué siguen proyectando 2 recortes para este año si sus pronósticos sugieren una inflación elevada por más tiempo? ¿Anticipan una ralentización del crecimiento económico como una amenaza? Recuerden que en la reunión de diciembre se hablaba de recortes. Pensamos que habría un crecimiento más débil y una inflación más alta. Estos 2 elementos se balancearon. Y ahora estamos hablando de un cambio fraccional. No ha habido realmente un cambio sustancial en el pronóstico. Hemos registrado crecimiento. Tenemos la respuesta sobre inflación. Estos 2 factores se han neutralizado mutuamente, pero el segundo factor es que hay tal nivel de incertidumbre. Obviamente, estamos en contacto con negocios, con viviendas, con los consumidores, en la Junta, y recibimos toda esta información y entendemos que ha habido una baja en ese sentimiento, pero la actividad económica todavía no lo refleja, así que estamos atentos. Yo diría que la economía parece estar saludable. Entendemos este sentimiento negativo en este momento y eso probablemente tiene que ver con la agitación asociada con un nuevo gobierno, con grandes cambios políticos. Eso es parte de eso. Creo que el factor subyacente más bien se puede asociar con los niveles de precios. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask first of all if you could clarify. You were talking ¿Puede about usted how aclarar? tariffs Usted habla de were a cómo good part of the los uptick in aranceles inflation forecast, and I was just wondering son what un that componente specifically refers to. importante Is de that las the proyecciones de tariffs inflación. that have already been put in place? Is ¿Y that qué pasa? anticipating some of the tariffs that might be ¿Se coming refiere a on los April aranceles que ya 2nd? están en vigencia o los que entrarían en vigencia el 2 de abril? Y si me permite, ¿puede hablarnos un poco más acerca de la decisión sobre la hoja de balance? ¿Tiene esto algo que ver con las expectativas sobre el tope de la deuda? Sí, en el S&P usted ve que no estamos anticipando una fluctuación en la inflación de aquí al fin de año. Es difícil decir en este momento cuánto se asocia con los aranceles. Sabemos que hay una relación. Todos los pronósticos anticipan que habrá un impacto este año, sin excepción. Eso está allí, pero no le puedo decir qué tanto. En cuanto a la hoja de balance, creo que la manera de plantearlo
hacerlo es It was the flows in and out of the TGA that got us thinking about it, but as we que hemos venido as we pensando thought en about esto. it, we really came to the Y al analizarlo, llegamos a la idea de que este era un buen momento move that we made. para tomar estas decisiones. Broadly committee that came around to the view that we would Y do the same thing we'd already llegamos a done la conclusión de once que again. I guess in tendríamos June, que hacer lo que hemos venido haciendo. En June, junio we lowered the pace of redujimos and we're gonna do that again. We're gonna cut it roughly in el half. ritmo y And lo the vamos sense a of hacer that nuevamente cortando casi a la cutting mitad, the pace of QT en el roughly sentido in es half. que The runway is si probably uno double. hace esta reducción, So it's gonna be slower el for efecto se longer. duplica And por people más really liked tiempo. that. People thought Y a that's la gente a le good gusta idea. esto. La It's gente like a dice, es plane, una buena like a idea. plane coming in for a landing. Es como ver un As avión we que get se closer, apresta a by aterrizar. the way, we still think that reserves are Y abundant. seguimos pensando We que hay begin to suficientes see reservas, some of the pero a reserves medida we que look at, uno we se think they acerca, react a little bit. We still think they're las abundant. reacciones Now, son más notables. the TGA is emptying out, so Pero en este reserves are momento higher. las You can't reservas see están the más underlying altas. signal. Así que no se ven esas señales subyacentes. Así que llegamos a ese punto, hay mucho atractivo y ciertamente esto no tiene implicaciones directas en la política monetaria o para la hoja de balances. Esto no está enviando ninguna señal oculta, no está allí. Esto se condice con nuestros planes y prácticas, con lo que hemos publicado y lo que hemos venido siguiendo desde que comenzamos. Hemos tenido un manejo bastante exitoso de la hoja de balances. La segunda vez que hicimos un recorte, ciertamente no estamos en ese nivel en este momento, pero será una aproximación más paulatina. Y esto resulta muy atractivo. Claire Jones, Financial Times. Usted dijo en enero que las perspectivas inflacionarias se mantenían bien ancladas. ¿Sigue siendo esa su posición hoy? Y ¿por qué no ha habido entonces un cambio más radical en el día de hoy? Cuando hablamos de las perspectivas inflacionarias y decimos que están bien cimentadas, hablamos de las expectativas en el largo plazo. Esto no ha cambiado sustancialmente. Hay una lectura en la que todos se están concentrando, pero otras lecturas apuntan a unas perspectivas inflacionarias bien ancladas. Uno esperaría que la predicción fluctúe en el transcurso de un año. En este caso, tenemos el tema de los aranceles. Hay muchos imponderables. Esto pudiera repercutir en la inflación. Pero no estoy desestimando las proyecciones en el corto plazo. Estamos muy atentos, pero cuando hablo de que las expectativas están bien cimentadas, pensamos en proyecciones a 5 años o más. Esto no es fácil de hacerlo en los mercados o en los estudios. Pero no vamos a pasar por alto ninguna evidencia sobre perspectivas inflacionarias en el corto o el mediano plazo. Chair Powell, Neil Irwin with Axios. Treasury Secretary Bessent has observed the large share of job growth Secretario del Tesoro decía que buena parte del crecimiento laboral en el último año se atribuye a salud, educación, actividad gubernamental. ¿Piensa que hay un debilitamiento del crecimiento de la oferta laboral en el sector privado? Hemos venido hablando de esto en el último año. Hemos tenido algunos meses con una alta creación de empleos concentrada en instituciones educativas, cuidado de la salud, gobiernos estatales y cosas así. También hubo ocasiones donde el crecimiento laboral en el sector privado se movió en sentido positivo. Todos son empleos, pero recuerden que durante mucho tiempo tuvimos una tasa baja de desempleo. Creo que es un buen mercado laboral. Es algo de lo que estamos muy pendientes.
Empleo es empleo, bajo nuestra perspectiva, pero nosotros no tenemos políticas diferentes para distintas causales de desempleo. Creo que no hay planes para una ralentización en este momento. En algún momento esto tendrá que parar. Puede ser que le pongamos freno o no, pero queremos tener una parada neta. Ciertamente eso es lo que queremos conseguir, pero no hemos tomado decisiones a este respecto. Creo que estamos atentos. Simon Rabinovich with The Economist. Thank you, Chair Powell. Several times today you've said Usted dijo hoy en varias ocasiones que pensaba que debían esperar para tener mayor claridad. Y usted habla de algunos riesgos en este momento. El mercado laboral, el mercado accionario ha estado fluctuando, el mercado de viviendas, el nivel de riesgo en el S&P. Mi pregunta es, ¿cuánta confianza tienen en que están bien posicionados? Tenemos confianza en que estamos bien posicionados para movernos en la dirección en que tenemos que hacerlo. El punto es que estamos en una situación donde podemos hacer recortes o podemos frenar políticas restrictivas. A eso me refería. Eso está bien posicionado. En este momento, el pronóstico es una tarea difícil, siempre lo ha sido. Y en este momento hay un nivel elevado de incertidumbre. ¿Y usted recomendaría un recorte de tasas en mayo? No tenemos ningún apresuramiento en actuar. Estamos bien posicionados para esperar a tener más claridad. Gracias. La Reserva Federal habla hoy de los riesgos inflacionarios. ¿Por qué eliminaron esa línea de su declaración? ¿Quiere decir que están más preocupados ahora por la inflación o el empleo? Ninguna de las dos cosas. A veces el idioma cobra vida propia. Y ese fue el caso aquí. Realmente aquí no se estaba tratando de enviar ninguna señal. Hemos hablado del balance de riesgos, esto es importante. Hemos pasado ya este punto. Yo diría que el factor más importante acá sobre el riesgo, y esto está en las páginas 10 y 11, si ustedes ven, los participantes hacen su estimación de riesgos para el crecimiento, para los mandatos de empleo e inflación. Eso es más importante ahora que un potencial desbalance. Los mercados bursátiles han bajado considerablemente desde la última reunión de la Reserva Federal. ¿Le preocupa el impacto económico de la volatilidad de los mercados, especialmente en las viviendas o los hogares de mayores ingresos? Esto es importante porque las condiciones acá son el principal reto para la política económica y esto tiene su efecto. Pero lo más significativo para la macroeconomía son los cambios materiales en las condiciones financieras, los factores que persisten y que afectan la actividad económica. Eso es lo que estamos observando. Yo no voy a discutir cuán pertinentes sean ciertos factores. Y yo apunto nuevamente al cuadro completo.
La economía está en buena posición, pero estos estudios son los que apuntan a riesgos e inquietudes. No es algo que estemos desestimando, pero no nos queremos precipitar. Nos vamos a concentrar en las cifras concretas y si hay alguna repercusión lo sabremos muy pronto, pero no lo estamos viendo en este momento. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. As you look to navigate higher inflation and Cuando se está navegando el nivel de inflación y el crecimiento, si analizamos las lecciones aprendidas en los años 70, ¿está la Reserva Federal dispuesta a aceptar el riesgo de una recesión para combatir la inflación? Por fortuna estamos en una situación donde hemos visto una baja en la inflación, llegando muy cerca del 2%, y la tasa de desempleo se ha mantenido bastante consistente con la meta de pleno empleo. Así que tenemos inflación asociada con un factor exógeno, pero en general estábamos cerca del 2,5%. 2% de crecimiento, 4% de desempleo. Eso fue lo que hicimos. Eso es lo que se ha logrado en la economía. Yo no veo razón alguna para pensar que vamos a tener una repetición de los factores de los años 70. La inflación se mantiene dentro de los márgenes deseados, con todo y la incertidumbre sobre los aranceles. No diría que estamos en una posición remotamente comparable con eso. El mes pasado la idea de un dividendo de Doge se propuso, de enviarle a cada contribuyente un cheque de $4,000. El presidente Trump e Elon Musk apoyan esta idea. Hablan de un proyecto de ley que se pudiera presentar en el Capitolio. ¿Qué impacto tendría esto? No sería apropiado que yo hiciera especulaciones sobre ideas políticas o políticas fiscales, así que paso. Gracias. Hi, Chair Powell. Daniel Avis from Agence France Presse. You mentioned that tariffs are already having at least some impact